Buenas, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Soy Martín de MC Yoga. Bueno, hoy quería entregar un nuevo video y quería tocar un tema que lo venía relegando, pero entiendo que es un tema de mucha importancia y que muchos de ustedes pueden llegar a estar interesados en saber, en conocer. Y voy a hablar de alimentación, ¿sí? De nutrición. Más que de nutrición diría de alimentación. Quizás al decir nutrición lo veo como muy técnico y bueno, no soy nutricionista. Como dije en el video anterior, mi idea es compartir contenidos desde la experiencia, ¿sí? Compartir contenidos desde mi vivencia personal y lo que fui vivenciando, básicamente. Por eso, al hablar de alimentación, no quiero hacerlo desde un plano cientificista, por así decir, porque como bien les decía, no soy nutricionista. Es más que nada compartir una historia y lo que yo llamo un proceso. Y lo llamo un proceso porque, bueno, data de muchos años atrás. Entonces, bueno, voy a pasar a contarlo a modo de introducción. Después yo voy a seguir haciendo videos sobre alimentación, quizás tocando temas más específicos o desglosando cada faceta de lo que hizo a este proceso evolutivo en términos nutricionales. Bueno, para contar un poco mi historia, la alimentación me interesó desde la adolescencia. Yo de adolescente jugué al rugby y entendía de que la alimentación era algo importante para un buen rendimiento físico, ¿no? Recuerdo que, no sé, debería tener unos 15 años, me había ido a la librería del Ateneo, en el centro, y me compré un libro que no recuerdo exactamente el título ahora, era algo de nutrición para el deporte o algo así. Si no recuerdo mal, era de editorial Paidotrigo. Y bueno, fue el primer libro que leí sobre nutrición. Repito, andaría a los 15 años, 15, 16 años. Y bueno, ahí ya me empecé a empapar un poquito del tema de una alimentación sana, básicamente. Sin entrar en conceptos de vegetariano, vegano, simplemente una alimentación sana para el deportista, a base de cereales, a base bueno, una alimentación con un gran aporte de carbohidratos, evitar las grasas animales, las grasas saturadas. Y bueno, tuve ahí como una introducción al mundo de la alimentación deportiva. Después, a los 18 años, dejo de comer carnes rojas, pero más que nada por una cuestión de, no sé si llamarlo salud, pero sí, seguía asociado al tema del rendimiento físico. En realidad yo a los 18 años ya había dejado de jugar al rugby, me había anotado en un gimnasio y había empezado a hacer una rutina de musculación. Y era la típica dieta de los fisicoculturistas, digamos, ¿no? O sea, comer mucha proteína magra, de proteína sin grasa. Y cuando digo esto, digo pollo y pescado, básicamente pechuga de pollo y pescado en términos de carnes, claras de huevo, lácteos descremados y después, bueno, granola, o sea, avena para el desayuno. La granola saben que es un compuesto hecho a base de avena, se le agregan pasas de uvas, frutas secas, se puede endulzar con azúcar común, azúcar integral o mascabo o con miel. Y bueno, eso se lo humedece con leche y se lo usa para desayunar o para merendar. Arroz integral, arroz yamaní, arroz mezclado con lentejas, legumbres. Pero bueno, básicamente es una dieta hiperproteica con mucha proteína de origen animal pero magra. Y ahí a los 18 años dejo de comer carnes rojas, ¿sí? Y ahí ya se empezó a gestar en mí una idea de que en algún momento me iba a volver vegetariano. Y ya no tanto por una cuestión de salud y de deporte o de rendimiento físico, sino ya por una cuestión ética, moral, filosófica, espiritual.
Era como que ese dejar de comer carnes rojas ya me estaba marcando una tendencia. Bueno, acá, como les decía, estaba a los 18 años y ya a los 23, año 96 más o menos, se dio una situación particular porque yo creo que las casualidades no existen y que el universo tiene sus formas, ¿no?, de hacernos llegar lo que nos tiene que hacer llegar. Y fue una época, y digo, la verdad que no me pasó nunca más, fue una época en el plazo de, por ejemplo, no sé, un año, me crucé en 4 oportunidades con Hare Krishnas, que van en pareja, ¿no? Van de a 2 y bueno, y eran estos Hare Krishna que están ofreciendo libros. Ellos tienen como una editorial propia y los libros no tienen un valor definido, simplemente te los ofrecen a contribución. Y bueno, en las oportunidades que me los cruzaba, de los libros que me ofrecían, bueno, algunos eran de yoga, dicho sea de paso, hoy soy profesor de yoga y practicante de yoga, algunos eran de yoga, y había uno que me llamaba la atención que se llamaba Un gusto superior, y era sobre vegetarianismo. Bueno, en una oportunidad que me los encuentro en el centro de Aedo, otra vez ofreciéndome los libros, le digo, mirá, la verdad que me interesa el de yoga y me interesa el de alimentación, el de nutrición. Entonces, bueno, le compré esos 2 libritos y creo que les había comprado uno más que hablaba de, no sé si del karma y la reencarnación, bueno, más relacionado a una cuestión filosófica y espiritual. También así lo era el de yoga. Y bueno, y en este libro, Un gusto superior, que le compro a los Hare Krishna, estaban todos los postulados, ¿no?, que justificaban una elección vegetariana de alimentación. La verdad que desde muchos enfoques, desde un enfoque ético y moral, llamémosle filosófico, religioso, espiritual, desde un aspecto de la salud, y también hacían un análisis que se llama cuadro de anatomía comparada. Era un cuadro que fue la primera vez que lo vi, donde como ejemplo de animal carnívoro había un tigre, como ejemplo de animal herbívoro, por así decirlo, o vegetariano, había una vaca, creo, y el ser humano. Entonces ahí se iba haciendo toda la comparación anatómica, ¿no?, de enzimas digestivas, dentadura, jugos gástricos, largo de los intestinos, bueno, un montón de aspectos donde uno podía ver el ser humano dónde estaba situado entre lo que era un animal herbívoro y lo que era un animal carnívoro. Yo hoy por hoy en el cuadro pondría, por ejemplo, al gorila o a un primate, que son animales frugívoros, ¿no?, que se alimentan a base de frutas, que creo que ahí es donde tenemos la mayor similitud. Pero bueno, no quiero profundizar. Dije que iba a ser algo introductorio y contando un poco la evolución nutricional. Bueno, entonces, y también estaba el enfoque económico. En el enfoque económico daban a entender que para producir 1 kilo de carne, ¿cuántos kilos se necesitaban de cereal, por ejemplo, ¿no?, o de legumbres, hablemos de soja? Entonces, ¿cuántas personas comían con ese kilo de carne y cuántas personas comerían con esas toneladas de cereales que se usaban para producir 1 kilo de carne? Entonces terminaban diciendo que el hambre mundial era una falacia, porque si nosotros, en vez de destinar esa cantidad de cereales o legumbres para producir carne, directamente se lo diéramos al ser humano para que se alimente, bueno, no existiría el hambre en el mundo. Y bueno, la verdad que me pareció muy interesante el librito, porque la propuesta de volverse vegetariano cerraba de todos lados, ¿no? Pero al margen de eso, también lo que me resonaba a mí a nivel intuitivo y a nivel a nivel espiritual, a nivel interno, era como que todos esos postulados eran lo que a mí me terminaban justificando tomar una decisión que yo ya la sentía en el plano intuitivo, que quería dejar de comer carne, y por una cuestión de evolución y por una cuestión de espiritualidad.
Así fue como les decía, en el 96, a los 23 años, dejo de comer carnes. Cuando digo carnes, las que comía, que ya eran carnes blancas, dejo de comer pollo y pescado, o sea, ya había dejado de comer carnes rojas, o sea que ya no como más ningún tipo de carne. Me mantuve comiendo por un tiempito huevos, o sea, lo que era una alimentación lacto o vegetariana, y a los meses dejo de comer huevos. Se entiende que el huevo se lo considera alimento cárnico porque no deja de ser una célula animal, ¿no? Es un óvulo. Entonces también, de pronto en el enfoque de los Hare Krishna o de una alimentación lacto-vegetariana, al huevo se lo saca porque también se lo considera un alimento cárnico. Dejo de comer huevos y ahí, ya a partir de ahí, por muchos años, me mantengo con una alimentación lacto-vegetariana. Cabe decir que yo ya era triatleta, empiezo a correr triatlones Ironman, empiezo a hacer pruebas de mucha exigencia física y bueno, me sentía bien, la verdad que me sentía bien, espiritualmente me sentía bien por mi decisión de haber dejado de comer carnes y estar haciendo una alimentación lacto-vegetariana. Pasaron unos cuantos años con ese modo de alimentarme y ya a los 35 años, en el 2008, o sea, el único alimento que yo consumía de origen animal eran los lácteos, y no mucho. Yo usaba la leche descremada para humedecer la granola, que yo desayunaba y merendaba con granola, y la granola, el bowl ese de granola, yo lo humedecía con leche descremada. Y alguna que otra rodaja de queso descremado, que quizás hacía un sándwich con queso y tomate y pan árabe, pero no demasiado, o sea, era comer un poquito de queso descremado y un poco de leche. Era el aporte de lácteos que yo tenía en mi alimentación. Bueno, en el 2008 decido dejar de comer el único alimento que yo comía de origen animal y paso a una alimentación vegana. Y digo que esto era el 2008, y lo digo porque después el veganismo como que se puso de moda y se armó, creo que también, a ver, el ser humano suele transformarlo todo en moda, ¿no? En tendencias, y no digo que esté mal, pero a veces está bueno tener claro por qué uno toma una decisión o elige lo que elige, y no simplemente porque está de moda o como se dice porque es cool, ¿no? Porque es cool ser vegano, es más progre ser vegano, me hago vegano. O sea, no es que quiero juzgar, pero digo, está bueno que las decisiones se tomen con una coherencia y con una valoración interna, ¿no? Bueno, me hago vegano. Y otra cosa que quiero aclarar, el término vegano trasciende lo alimenticio. Para mí, si vamos a hablar netamente de alimentación, con decir soy vegetariano alcanzaría, porque ser vegetariano significa que solo como vegetales. Entonces, antes, en una oportunidad hace mucho, cuando yo había empezado a leer sobre nutrición, encontré el término vegetariano estricto, para diferenciarlo de el que comía lácteos o huevos, ¿no? Entonces, vegetariano estricto. Pero ni siquiera hace falta el estricto. Yo creo que con decir vegetariano, por definición, por semántica, ser vegetariano es comer vegetales, punto. Después está la variante lacto-ovo, ¿sí? Que incorporo lácteos y huevos, o lácteo vegetariano, o bueno, ovo vegetariano, que no es tan común que alguien coma huevos y vegetales y no lácteos. Lo más común es lacto vegetariano o lacto vegetariano, pero cualquiera de las combinaciones vale. Ahora, decir vegetariano, punto, como vegetales, o sea, no haría falta aclarar. El término vegano implica no hacer uso o consumo de ningún producto de origen animal, ya sea en vestimentas, en cosmética, en artículos de limpieza, o sea, no consumir en mi día a día, no consumir ningún producto que tenga algo de origen animal, ni siquiera que esté testeado en animales. O sea, sería no consumir ningún producto que implique la explotación o el sufrimiento animal, pero no solamente en el área nutricional. Repito, en
la ropa, no vestir ropa de cuero, en la cosmética, no usar cosméticos que tengan productos de origen animal, en artículos de limpieza, bueno, en todo. Entonces, eso, o sea, ser vegano es mucho más amplio, porque ahora mucha gente capaz dice soy vegano, pero visto ropa de cuero, eso no es veganismo. O sea, el veganismo es mucho más estricto y trasciende el plano de la alimentación, ¿sí? Bueno, vuelvo, en el 2008 me hago vegano, tenía 35 años, sigo siendo triatleta, compitiendo en triatlones, maratones, sintiéndome muy bien de energía. Perdí un poquito de peso, podría llegar a decir, al sacar los lácteos, quizás perdí un poquito de masa muscular, pero por otro lado yo ya estaba en un entrenamiento de mucha carga, de muchas horas de entrenamiento, entrenando para un Ironman, o sea que mi cuerpo también iba cambiando en función de la actividad física que yo tenía. Y en el 2012, acá una vez más el universo me empieza a bajar información, me empezó a llegar por distintos lugares lo que implicaba esto que en inglés se conoce como raw food, o comida cruda, alimentación cruda o comida viva, ¿no? Y también hermanado a este término viene ser frutariano o alimentarse a base de frutas. Cuando yo inicio todo este proceso, que dejo de comer carnes rojas, luego dejo de comer pollo, pescado y huevos, luego dejo de comer lácteos y me hago vegano, ya siendo vegano yo intuía, sentía que lo más natural sería que el ser humano coma alimentos crudos, alimentos vivos, alimentos que no necesiten un proceso de cocción. Y también a nivel intuitivo empecé a sentir que la fruta era el alimento por excelencia para el ser humano. O sea que podríamos decir que el ser humano es frugívoro, que al ser humano le corresponde naturalmente como especie una alimentación a base de frutas, ¿sí? Así como los primates, como el gorila, por ejemplo. Y hoja verde, que aporta proteína, y cualquier otro tipo de vegetales u hortalizas, ¿no? Pero la fruta tendría que ser el alimento central, ¿no? O sea, lo sentía a nivel intuitivo. Y cuando me empieza a llegar esta información, y que también, una vez más, se empieza a hacer moda, yo estaba en el 2012, empiezo a leer, empiezo a googlear, empiezo a investigar, empiezo a dar notas, y bueno, y sentí el llamado, sentí la necesidad de hacerlo, de probar. En marzo del 2012, me acuerdo un día, llego a casa y una alumna me había pasado una receta de una ensalada que era espinaca, almendras y naranja. Y dije, me voy a hacer esa ensalada. Así que me hice un bowl grande de espinaca cruda con pedacitos de naranja y almendras cortadas. Y cené eso y dije, bueno, vamos a ver, que mañana si me levanto con hambre, o sea, a lo que yo estaba acostumbrado de comer muchos carbohidratos, arroz integral, pastas, cereales, era una cena baja en carbohidratos, obviamente, y a ver cómo me siento mañana, cómo me levanto. La verdad que al día siguiente me levanté bien, con energía. Dicho sea de paso, yo ya hacía tiempo que había dejado de desayunar, o sea, esto que ahora está de moda con el término ayuno intermitente, yo ya lo venía practicando, había decidido no ayunar más, pero bueno, el tema del ayuno, no desayunar más, el tema del ayuno lo voy a dejar para otros videos, porque el tema del ayuno merece un video aparte. Bueno, hay que ver cómo aguanto hasta el mediodía, porque a ver, cené una ensalada de espinaca, naranja y almendras. No voy a desayunar porque yo ya no desayunaba, mi primera comida va a ser al mediodía. Yo a la mañana voy a tener seguramente una clase de spinning, voy a ir a correr, voy a ir a nadar, a hacer mi actividad física, clases de yoga. Y la verdad que no sentí hambre, no sentí una baja de energía. Al mediodía almorcé frutas y a partir de ahí adopté un sistema de alimentación cruda que yo almorzaba frutas con frutos secos. Almendras, castañas, semillas de girasol, bueno, merendaba una fruta, una banana, algo así, antes de irme a dar clases, y cenaba una ensalada. Ahora, una ensalada de un tamaño importante, ¿no? Yo uso una ensaladera de vidrio, que es un bowl, que bueno, es enorme, y bueno, esa es mi porción.
Y al tiempo eliminé la merienda, entendiendo que cuantas menos comidas al día hacemos, mejor. Hay un dicho que dice que digerir es envejecer. Y dije, bueno, voy a hacer solamente 2 comidas al día, almuerzo y cena. Entonces, en mi rutina alimenticia, mi almuerzo consiste en frutas, también cantidades importantes, ¿no? Porque así comen los crudívoros o los frugívoros. O sea, yo quizás en el almuerzo me como 4 bananas y un racimo de, no sé, 700 gramos de uvas, y ahí meto pasas de uvas, y meto almendras, y meto semillas de girasol. Bueno, ese es mi almuerzo. Y mi cena es una super ensalada, como le llamo, ¿no? Con mucha hoja verde, zanahoria, a veces en vez de tomate le pongo naranja o le pongo pomelo, a veces le pongo palta, a veces le pongo brotes, cebolla de verdeo, la condimento con aceite de oliva, sal del Himalaya o sal rosada, y muelo semillas en un molinillo de café, muelo semillas de lino, de chía, de sésamo, y le pongo también. A veces condimento con cúrcuma, con algas nori también. Y bueno, entonces hoy por hoy, desde ese 2012, que mantengo una alimentación, le llamarían crudi vegano, porque es una alimentación vegana y es crudívora. En inglés el término es raw food o comida viva. Lo importante de este tipo de alimentación es que ya voy en otro video, como les dije, a ir desmenuzando todo esto, y voy a entrar en temas más puntuales y específicos del sistema, ¿no?, alimenticio, pero para que quede el concepto. ¿Por qué comida viva? Porque al alimento, cuando se lo cocina, se lo mata. O sea, un alimento tiene vida, un alimento todavía tiene aura, tiene su campo energético. Si a un alimento se le sacara una foto con una cámara Kirlian, que es una cámara que capta el campo áurico, no sé, yo le saco una foto a una manzana y le voy a ver el campo energético. Si bien ya no está en el árbol, pero el alimento conserva vida. Y si lo vamos a relacionar con un concepto de yoga, el alimento tiene prana. En el yoga se le llama prana la energía vital, que está en el éter, ¿no?, que es la energía que impregna de vida a todo ser vivo, y es la energía que incorporamos en la respiración consciente que se usa en yoga, que se llama pranayama. ¿Por qué se llama pranayama? Prana significa energía vital y yama significa regulación consciente. O sea que el término sería regulación consciente de la energía vital. Yo cuando en yoga hago una respiración profunda y consciente, estoy movilizando prana, estoy cargando prana, me estoy llenando de energía vital. Bueno, si esto lo traspolamos, lo llevamos al campo de la alimentación, del alimento, un alimento vivo me aporta prana. Yo como una manzana y me aporta prana, me aporta energía vital. Ahora bien, si yo un alimento lo cocino, lo mato. Si un alimento lo cocino, le quito el prana, le quito la energía vital. O sea, yo puedo hablar de que esa manzana, a ver, vamos a hacer así. Yo puedo decir que una manzana me aporta 110 calorías. Kilocalorías es el término preciso. Pero hablamos de calorías. Bueno, 110 calorías me aporta una manzana, por ejemplo. Pero no es la única energía, esa es la energía bioquímica que me aporta, la energía que mi organismo la utiliza para transformarla en un modo bioquímico en energía. Pero la manzana también me aporta prana, me aporta energía solar, que se mide en megahertz o en fotones, ¿no? Esa energía no la tenemos contemplada en las tablas nutricionales. Entonces, me aporta energía vital, por eso hablamos de alimentación viva, ¿sí? Entonces, si al alimento lo cocinamos, lo matamos, le quitamos ese aporte energético que es el prana, que sería una energía eléctrica, por eso se mide en megahertz, o fotones de luz, o prana, vuelvo a repetir, ¿no? Así que, bueno, creo que es un tema que da para mucho. Yo lo que quise hacer básicamente es que se queden con la historia de lo que fue, lo que yo llamo un proceso de evolución nutricional, de un omnívoro, o sea, comer
de todo, a dejar de comer carnes rojas a los 18, a dejar de comer todo tipo de carnes y huevos a los 23, de dejar los lácteos, ¿sí?, a los 35 y comenzar una alimentación vegana, y ya en el 2012 inicio con 39 años, inicio una alimentación cruda, ¿sí?, cruda y vegana, o como les decía, raw food. Bueno, ojalá que el video haya aportado. Muchas veces me preguntan sobre el tema de que como, de mi alimentación, y la verdad que nunca se da la posibilidad de, en una conversación personal, hacer toda esta exposición. Entonces, por acá la dejo grabada, esto le va a quedar a quien le interese, y bueno, es una referencia que espero que sume, que aporte. Si tienen dudas me pueden consultar. Como dije en otros videos, o sea, yo mi idea no es evangelizar, no es convencer a nadie, y tampoco me interesa a ver, porque a nivel científico, a nivel nutricional, yo creo que no hay quizás campo más minado de contradicciones y de diferentes teorías como es el campo de la alimentación, ¿sí? Los que dicen que mucho carbohidrato, los que dicen que poco carbohidrato, los que dicen que de origen animal, los que dicen que no de origen animal, que cocinado, que crudo, que... A ver, hay un montón de teorías, un montón de escuelas, un montón de ideologías en este campo, y yo creo que se trata de encontrar lo que resuena con uno. Y como les dije al principio, yo les quería hablar desde mi experiencia personal. A ver, con este tipo de alimentación sigo entrenando, con este tipo de alimentación he corrido triatlones Ironman, he corrido maratones. Ahora, si me preguntan, ¿y te iría mejor comiendo un plato de pastas? Y no lo sé, la verdad que no lo sé, pero tampoco me interesa. Es como que ya a esta altura de mi vida no me pasa por ahí. Me parece que el tema de la alimentación hoy me implica algo más profundo. Y entonces digo, bueno, cualquier duda, cualquier comentario me pueden escribir, yo contesto, cualquier aporte que pueda hacer, desde mi experiencia, ¿no? Como les dije desde un principio, o sea, esta no es la exposición de un nutricionista, sino la exposición de alguien que hizo un proceso evolutivo, entiendo, en el plano de la alimentación, y que lo quiere compartir con ustedes. Bueno, espero que les guste, y bueno, siempre agradecido que estén del otro lado. Si el video les gustó, le pueden dar un like, también se pueden suscribir al canal, y bueno, y estamos en contacto. Gracias, namaste, chao.